Creo que todavía estoy en shock. He vuelto a ver el final de la serie de La Maldición de Hill House y quiero hablar con vosotros un poco de lo que me ha parecido la serie. Pero os puedo decir que me parece una puta maravilla. Una maravilla. Bien, la serie de Hill House trata sobre los Crane, que son una familia compuesta por los dos padres, el Hugh Crane y Olivia Crane, y los 5 hijos que tienen, que se trasladan a la mansión, o a la casa, más que casa-mansión, de Hill House para restaurarla y luego venderla, ¿vale? Y la historia que vemos a través de estos 10 episodios que tiene Netflix es básicamente en 2 líneas temporales. Una, la línea temporal de los Crane cuando llegan a la casa durante ese verano y lo que ocurre en esa casa durante ese tiempo. Y otra, 20 años después, cuando los Crane son ya mayores y bueno, tienen que lidiar con todo lo que ha pasado en esa casa durante ese verano. Tengo que deciros que, a modo de resumen, nunca me había pasado que en una película, o en este caso una serie de terror, llorase al final. Creo que son dos sentimientos totalmente opuestos, el tener el terror o el tener el miedo pues a lo que pasa en la casa y a lo que es la casa, y encontrarte con un final en el que lloras, y lloras de alivio y de dolor a la vez, y de todo lo que creo que llevas acumulado durante estos 10 episodios. La serie es una maravilla. Una maravilla. Flanagan, que es el creador de esta obra de arte y que se ha inspirado en una obra, en un libro escrito desde hace muchísimos años y que lo ha variado, ha escrito una obra maestra en cuanto a serie de terror se refiere hoy en día. Yo particularmente odio las películas de terror, odio las series de terror, pero tengo que deciros que La Maldición de Hill House de verdad es una maravilla. Una maravilla. Así que si no habéis visto todavía la serie, os estáis empezando a ver, ahora que no hemos hablado ni de spoilers ni de nada referente en gran parte al metraje, a lo que vais a ver, sí que os puedo decir que por favor vayáis a verla porque os va a encantar, de verdad. Y ahora que realmente os he avisado ya de que esta parte ha sido sin spoilers, esta parte va con spoilers, sí que os puedo decir que tiene una historia acerca de los miedos y de los arrepentimientos brutal, y que utiliza toda la parte sobrenatural de los fantasmas como una excusa para explicarnos la vida realmente de la familia Crane. Durante los episodios vamos viendo, evidentemente, los saltos temporales que está habiendo cuando vemos a la familia de los Crane, cuando los niños son jóvenes y están viviendo en la casa, y cómo lidian con los fantasmas o las presencias o los ruidos que hace la casa durante la noche. Sí que intuimos durante todo el metraje, y sí que vais a encontrar en un montón de sitios pues las imágenes de los fantasmas que van apareciendo en las diferentes secuencias que vemos a través de la casa, sobre todo en la parte de los jóvenes Crane, de los niños cuando están en la casa viviendo, y que sin duda mantienen esa atmósfera de terror y esa atmósfera de serie pues de serie angustiosa que nos hace pegarnos a la butaca y ver qué es lo que nos va a deparar los siguientes episodios. Y realmente no sabemos qué es lo que ha pasado a ciencia cierta, porque en el primer episodio ya nos intuyen que cuando salen ellos de la casa corriendo y no sale la madre, Olivia,
no sale por algo, pero no sabemos exactamente todo lo que ha pasado en ese lapso de tiempo en el que Hugh saca a los niños de la casa, les mete en el coche y luego vamos viendo una sucesión de imágenes de lo que creemos que es pues un fantasma o que algo le ha pasado a la madre. Es un galimatías, yo me imagino en la mente de los creadores de la serie cómo intentaron unir esas líneas temporales, tanto las líneas del pasado como las líneas que ocurren en el presente, digamos, que sería 20 años después, y cómo luego todo eso van confluenciando en una línea temporal común, en el que todos los personajes han interactuado con diferentes fantasmas o diferentes miedos y cómo cada uno tiene una vida bastante desastrosa. Bien sea provocado pues, por lo que ha pasado en ese hecho cuando se fueron esa noche y no saben muy bien por qué, y quizás eso les haya marcado el resto de sus vidas pues en mentiras, en arrepentimientos, en encerrarse en uno mismo para no abrirse, hasta que al final encontramos que todo eso se va desvelando en los capítulos finales. Tiene una secuencia en el capítulo número 6 que es absolutamente maravillosa. Tiene una secuencia súper bien coreografiada en un plano secuencia que creo que dura como 15, 16 o 17 minutos, que es una verdadera maravilla. Maravilla. Deberíais de repasarlo, además, si no lo habéis visto, verla, pero si la habéis visto, volver a repasarla, porque coreografiada está, vamos, al milímetro. Eso ha tenido que ser una verdadera obra de arte y un verdadero quebradero de cabeza para todos los responsables de la serie, el que todas esas piezas y todos esos personajes estuvieran en ese mismo momento interactuando sin ni un solo fallo. Y a partir del quinto episodio, creo que es más o menos, en el que ya empezamos a ver un poco cómo funcionan las relaciones entre los personajes y hacia dónde nos está llevando la historia, aunque os aseguro que todas las teorías que yo marcaba o que yo pensaba bueno, se van tirando un poco abajo a medida que van pasando los episodios hasta llegar a ese final. Sí que es cierto que a partir del quinto episodio, del sexto episodio, las cosas empiezan a esclarecerse y empiezas a entender muchas cosas que pasan en la serie. Sobra deciros que, estamos hablando con spoilers, que el fantasma que ve Nelly, la pequeña de los Crane, esa mujer con el cuello torcido, y que luego descubrimos que en varios estados cuando ella se suicida en la casa, va pasando por todas esas imágenes que ella de niña veía pues a ese fantasma con el cuello torcido, y descubrimos que es ella misma la que está pasando por las diferentes imágenes. Verdaderamente es aterrador, pero también entiendes mucho la psique o la historia de ese personaje, ese miedo que ha tenido irracional a todo lo que pasaba con la mujer del cuello torcido, y al final resulta que acaba siendo ella la mujer que que se aterroriza a sí misma. Vemos también, por hablar un poco de los personajes, a Hugh, que es el padre, y a Olivia, que es la madre, que son una pareja pues fuertemente consolidada, que tienen mucho cariño por sus hijos, que les quieren proteger, que son, pues en fin, unos padres con sus imperfecciones, pero muy cercanos a lo que es la familia, que pretenden llevar a sus hijos a esa casa para restaurarla durante el verano, y que evidentemente sus predicciones y sus deseos escapan cuando la casa intenta cobrarse la vida de sus hijos. Tanto el personaje de Hugh joven, que es el protagonista de T, como Timothy Hutton, que es hace del propio Hugh Crane en la edad adulta, son dos personajes maravillosos que hablan sobre la paternidad y sobre la importancia pues de sobreproteger a tus hijos muchas veces cuando les tienes que dejar salir al mundo y equivocarse y sufrir, porque también de eso se trata la vida. Olivia, el personaje de la madre, Carla Gugino, está fantástica en el papel, fantástica. Creo que sabe mezclar bien esa parte de madre cercana, juguetona con sus hijos, cariñosa, amable, con esa parte sobrenatural que ya vemos desde los primeros episodios que ella tiene, que es sensible a la parte sobrenatural, y que creo que pues que sus hijos también, parte de ellos han heredado esa especie pues de sensibilidad o de apertura de mente hacia ese otro mundo. En medio de toda esta historia también están los 5 hijos de los Crane, que evidentemente Steve es el mayor, es el que luego descubrimos que tiene problemas con el tema de la paternidad, evidentemente parte por lo que ha pasado con su padre y cómo se ha comportado y las explicaciones que no ha llegado a tener de lo que pasó aquella noche cuando salieron de la casa y dejaron a su madre detrás. Shirley, que era un poco la mujer que quiere tener todo controlado y quiere tener su vida milimetrada al más mínimo detalle, e incluso ella guarda secretos
de cierta parte de su vida que no quiere saber a los demás. Theo o Theodora, que es la que es empática con los sentimientos y que al tocar intuye cosas, intuye pensamientos, miedos. Y luego están los pequeños gemelos, Nelly y Luke, que son pues la parte más frágil de la historia, porque al final son los más pequeños y quizás son los que más vulnerables sean a todo el tema de los fantasmas. Como bien demuestra además la serie, que ellos tienen mucho pánico a lo que están viendo. Juegan a veces mucho con eso, con lo que vemos y no vemos y con lo que ellos mismos como niños sienten y ven y que nosotros pensamos que pueden ser imaginaciones y luego resulta que hay parte que no lo son. Y en medio de toda esta historia, Nelly, que es la pequeña de los Crane, es la que es un poco de hilo de conexión en todo con sus hermanos y con sus padres, que lo provoca una vez que ella se suicida. Vuelve a la casa después de 20 años y se suicida, y eso provoca un torrente de sensaciones y de remordimientos en el resto de la familia que les conducen al final a todos de nuevo a la casa de Hill House a intentar buscar pues la expiación a sus pecados o una explicación a todo lo que han pasado. Las teorías circulan muchas por la red. Evidentemente la casa Hill House tiene vida. Tiene vida porque se alimenta de la gente que ha vivido allí, lo vemos con todos los fantasmas que hay, y se alimenta o se intenta alimentar también de los Crane. La habitación roja que siempre sale en los episodios como una habitación cerrada, creemos que es una habitación que nunca se va a abrir o que lo que alberga dentro es una habitación llena de horrores, que también en parte lo es, pero sin embargo nos damos cuenta, o al final del episodio de la serie nos damos cuenta de que esa habitación ha estado siempre abierta para cada uno de ellos, y significaba para cada uno de ellos una cosa. Para la madre era la sala de lecturas, para el pequeño Luke era la casa del árbol, para Shirley era el cuarto de baile, y nos damos cuenta de que realmente la casa les ha brindado la oportunidad de entrar a esa habitación y hacer realidad sus deseos o sus fantasías de lo que ellos querían ver o querían vivir, a cambio de que la casa se estaba alimentando pues de ellos mismos. Se dice al final del episodio que la casa tiene que tener cara, que tiene que tener piel, que tiene que tener ojos y que tiene que tener un corazón, o en este caso un estómago, y en este caso la casa, el estómago de la casa es esa habitación roja donde nos damos cuenta al final de la serie el terrible suceso que tiene a cabo allí. Y es que la madre de los Crane mata a la niña que creemos imaginaria que ve el pequeño Luke y que luego resulta ser la hija de los cuidadores de la casa. Allí la madre, ya después de tanto tiempo en la casa, se vuelve paranoica y quiere matar a sus hijos para retenerles en la propia casa con ella para siempre, porque tiene miedo de que los niños pues salgan fuera y sufran. Y no se da cuenta de que ella les está haciendo sufrir porque les va a conducir a un destino que es la muerte para quedarse en esa casa. Ya os digo que la serie está llena de historias que nutren la línea temporal principal y de pequeños detalles que nos hacen entrever hacia dónde va a llevar la historia, pero que no lo vemos hasta que no llega al final. Y ahora que se vuelve a revisionar, ahora que la puedo volver a ver, y que he vuelto a ver otra vez el episodio final, os puedo decir que tienen sentido muchas cosas que vemos en los primeros episodios y que pasamos por alto. Cómo empieza la historia con la narración de Steve, cómo acaba la historia con la narración de Steve cambiando alguna palabra por otra, al principio por miedo, al final del episodio por amor, y que yo creo que dan un empaque tan bonito a la historia y tan aterrador a veces que solo puedo decirle a Netflix que vamos, que bravo por lo que habéis hecho y que un aplauso porque creo que os habéis lucido con este tipo de producto y con esta serie para nosotros. Al final del episodio, cuando vemos cómo se reúnen los hermanos, además en la habitación roja, intentando salvar a Luke, que en medio de toda esa paranoia se ha pinchado el veneno de ratas que la madre da 20 años antes a la hija de los cuidadores y que consigue matarla, asistimos por primera vez a cómo la habitación roja les está poniendo a prueba a cada uno de los hermanos con sus propios miedos. Evidentemente a Steve le está poniendo a prueba con el tema de la paternidad, a Shirley le está poniendo a prueba con la aventura que tuvo con un hombre en uno de los viajes que hizo mientras estaba casada, ya a Theo le pone a prueba cuando, pues, con todo el tema de que ella no puede tocar a la gente para no sentir, para que es mejor no sentir nada, para así no tener miedo ni tener
dolor. Y yo creo que cada uno de ellos también pasa la prueba porque se despiertan dentro de la habitación y ven a Luke, que es al final lo que querían, intentar salvarle con la ayuda de Nell, que es la pequeña de los Crane, que evidentemente se suicida en Hill House y hace o provoca que todos sus hermanos al final acaben yendo otra vez a la casa para intentar ayudar a su gemelo, que es Luke. La historia de Nell es preciosa, creo que es el cabo, el alma buena que consigue redimir los pecados de sus hermanos, o por lo menos afrontarlos sin ninguna duda y sin ninguna culpa, exponiéndose tal cual como son, y que eso provoca pues que al final en ese encerramiento que tiene la habitación roja también se abra, la casa les dé ese beneficio de poder salir, y el sacrificio final del padre de Hugh Crane, pues al cambiar su vida por la vida de sus hijos nunca le han considerado un buen padre por todo lo que pasó con su madre, por cómo se los llevó durante la noche, por la falta de explicaciones, y creo que es un buen final para el personaje de Hugh Crane el sacrificarse por sus hijos y que le diga a la casa: yo me quedo con Olivia y con mi hija pequeña, pero deja vivir al resto de mis hijos. Y al final la casa accede porque se queda con ellos. Creo que es aterrador que estemos ante una casa que se alimenta de las personas, que se alimenta de las muertes para unirlas a la propia casa, pero creo que es bonito que también alimente la parte buena de cada uno y haya un sentido de redención en toda esta historia. Y buena prueba es al final cuando los cuidadores de la casa, ya mayores, ya viejos, llegan a la casa porque ella está muriendo y se la ve como el fantasma, ya joven, con la hija que ha perdido por culpa de Olivia y con la otra hija que perdieron cuando era recién nacida. Creo que la casa al final, quien muere en esa casa se queda en esa casa para siempre, para vivir. De hecho, Steve al principio de los episodios decía que quien camina allí camina solo, y al final de la serie vuelve a repetir las mismas frases cambiando algo y dice: quien camina allí camina junto. La casa nunca va a dejar de existir porque nadie va a querer reducirla, porque precisamente hay muchas historias durante muchos años de personajes que se han querido y que se han quedado en esa casa por culpa de la locura, por culpa de los secretos o por culpa de lo que fuera. Pero es también ese enlace que tenemos con esas personas la que hace que no quieras despegarte de ello. Y esa es la razón por la que Hugh, cuando muere Olivia y encuentra el cuerpo, no reduce a cenizas la casa y accede a que se quede en pie con los cuidadores como dueños de la casa, y que luego, claro, evidentemente permite que 20 años después todos sus hijos acaben yendo otra vez a Hill House, pues para cerrar una vida o un camino que se ha abierto hace 20 años. Ya os digo que la serie juega con un montón de líneas temporales y no siempre son lineales. Hay muchos saltos de tiempo que nosotros vemos, pero a veces no entendemos. Y hay muchos saltos de tiempo que incluso parece que faltan piezas dentro de la historia, y no es así. Hay piezas dentro de la casa que no funcionan con el tiempo normal y que hace que el tiempo pase de forma totalmente diferente o totalmente paralelo a la línea temporal real, y eso no le quita resultado y no le quita efectividad y no le quita la historia que tiene. Es una serie de 10. La crítica la ha aclamado, ahora entiendo por qué, porque realmente es una serie magnífica, es una serie además que merece no verla una vez, sino dos veces, que se entienden muchas más cosas, que ves muchos más detalles, que se te escapan menos cosas, y que quizás sabiendo ya al final, cuando la vuelves a revisionar, sabes hacia dónde te conduce la historia y entiendes más a los personajes por dónde van, o por dónde tienen que ir para llegar a ese clímax final. Eh, es lenta, en ocasiones es lenta, pero porque creo que también tiene que tejer muy bien cómo se desarrollan las historias con calma, sin tener mucha prisa porque el tiempo corra en tu contra, o que tengas media hora, 40 minutos, lo que dura un episodio para poder hacerlo. Flanagan, que es el creador de esta serie, decía que también entendía que la gente en Netflix se pega atracones de episodios, a veces de 2, a veces de 3, y eso, incluso viéndolo ahora, parece que es como una gran película, parece que estás viendo cachos de una película, porque no tienes esa sensación de serie, ¿no? De esos 40 minutos rápidos consumidos y que luego tienes que pasar a otro episodio.
Por favor, sí que os recomiendo y sí que os digo y os lo vuelvo a repetir que si no la habéis visto, ir a verla, porque es una serie estupenda y creo que a todo el mundo que lo vaya a ver le va a encantar y seguro que la red e incluso aquí en el vídeo si dejáis descripciones cada uno tendréis diferentes teorías sobre lo que ha podido pasar o sobre lo que habéis podido entender, pero creo que para ser una serie que trata sobre las cosas que hacemos y sobre cómo intentar sobrellevar pues a veces las cosas de la vida o las cosas que nos pasan o incluso cerrar puertas a caminos que ya hemos abierto hace tiempo, creo que es una serie fantástica para verla una y otra vez. Quería compartir con vosotros lo que me ha parecido porque tenía muchas ganas de hacer esta reseña en el canal y deciros que nada, que me ha emocionado el final, que me ha emocionado por 2 veces, porque lo acabo de ver por segunda vez, y que nada, que espero que a vosotros también os guste y que os emocione como me emociona a mí. Así que nada, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo darle un buen like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos el próximo día aquí en Play Premiere.